Vaya conmigo al estudio. Todo el mundo lo tiene, ¿no? Si alguien no lo tiene, pídale ayuda a un cristiano por ahí que esté cerca. Amén. Glory to God. Y nos quedamos la última vez en la raza cristiana, ¿no? La segunda parte. Estamos aquí. Praise God. Si usted no tiene tableta, pues mire, esta es la mejor oportunidad de decirle a su esposo, nene, yo necesito una tableta para Navidades. De regalo, necesito una tableta. Los otros días el pastor estaba regalando, pero se le acabaron. ¿En serio? La raza cristiana, las leyes y ordenanzas de nuestra Constitución están escritas en nuestro corazón. Amén. Creo que eso fue lo que terminamos la semana pasada. Solo por su palabra tú y yo existimos. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender que todo lo que Dios creó está diseñado para que funcione a un nivel, en un lugar específico. Y un ejemplo de esto lo vemos con Pedro. Cuando Pedro caminó por el agua, Pedro estaba fuera de su lugar de entorno, porque nadie camina por encima del agua. ¿Qué hizo Jesucristo? Lo volvió y lo llevó ¿dónde? Donde Él funcionaba. ¿Estamos aquí? En otras palabras, si usted mira los peces con el agua, los árboles con la tierra, el cristiano con Jesucristo. Punto. Hay un verso en la Biblia que dice, sin mí nada podéis hacer. Estar conectado con Jesús es estar conectado con todo lo que sale de su boca. La creación misma fue creada por Él, por su boca, por la palabra de Dios. Y ponga atención aquí, yo sé que están mirando el estudio, pero Jesucristo es el verbo, la palabra activa de Dios. En otras palabras, cuando Dios dijo, sea la luz, en ese mismo instante Jesucristo crea la luz. Cuando el Padre habla la palabra, Jesucristo es el verbo activo, la partícula activa de la palabra de Dios, y todo sale a relucir por Jesucristo. Por eso la Biblia dice que todo fue creado por Él, y para Él, y por Él subsiste. En otras palabras, cuando tú y yo estamos conectados a la palabra de Dios, nosotros no necesitamos ninguna ley escrita para tener una conducta correcta. ¿Por qué? Porque ahora la ley no está escrita en un párrafo, no está escrita en un manuscrito, no está escrita en piedra, no está escrita en ningún lugar. Ahora la palabra del Señor dice que ahora la palabra de Dios está escrita dentro de nuestros corazones. Ahora tú y yo tenemos algo nuevo, algo distinto que los héroes de la antigüedad no tenían, y es la presencia del Espíritu Santo dentro de ellos. Por ejemplo, hay días que usted sale para el trabajo, sale apurado y se come una luz roja, ¿right? Estamos aquí, ¿quiénes lo hacen? No me venga, se va a llevar una mentira y un pecado de la iglesia. Porque la luz amarilla es para acelerar, ¿no? Eso dijo ella, ¿no? Yellow light, you go faster, ¿no? Cuando algo sucede así, no, ustedes son buena gente, buenos mentirosos. Cuando eso sucede, rápidamente tú haces algo, mira por el retrovisor a ver si viene la policía. Segundo, el Espíritu Santo te dice, lo hiciste mal. ¿Verdad que sí? Porque ya yo no estoy hablando de que es que la conciencia me va a juzgar a mí en ese momento, porque ya la conciencia yo la activé y miré por el retrovisor. Ahora quien está hablando conmigo es el Espíritu Santo. Como cristiano, tú no estás supuesto a hacer eso. En ese momento, si tú y yo entendemos la voz de Dios, decimos, Señor, perdóname, I'm sorry, I messed it up. ¿Estamos aquí? Esa es la parte, y estoy cogiendo un ejemplo simple, pero muchas de nuestras decisiones en la vida son mucho más, traen consecuencias peores que esta. ¿Y qué sucede? En el mismo instante que tú tocas esa parte que le corresponde al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te redarguye. En otras palabras, te trae a conciencia el pecado que cometiste. Ahora yo no tengo que esperar 2 meses, 3 meses,
o al final de mes ir donde el sacerdote a hacer un sacrificio para que mis pecados se perdonen. De hecho, la Iglesia Católica todavía lo practica, ¿no? Tú pecas y el día de tu confesión, ese día eres perdonado. ¿Amén? En caso tuyo y mío, en el momento que pecamos, o de eso vamos a hablar ahora de concerniente al pecado, que le fallamos a Dios, el Espíritu Santo nos habla, no es la conciencia. Y quiero hacerle una aclaración, esto no está en las notas de lo que estoy hablando. No es la conciencia, porque una persona que no tiene una relación con Dios se dirige por su conciencia, por las experiencias pasadas. ¿Amén? Y uso a Georgie de ejemplo porque él fue el que habló y dijo que él no lo hace porque ya ¿sí? Le tiraron una foto. En ese momento quien está hablando de Georgie es su conciencia, por la experiencia que tuvo. La gente que no tiene una relación con Dios va a tomar decisiones por su conciencia, por sus experiencias. Pero ahora yo tuve una experiencia diferente, yo tuve una experiencia en la cruz del Calvario. Ahora yo tengo una experiencia de la cruz del Calvario, ahora yo tengo a Cristo en mi corazón, ahora el Espíritu Santo tiene morada dentro de mí. Ahora quien me habla puede hablarme la conciencia, pero el problema de esto es, Roger, es que mi conciencia ya está santificada. Ahora si la conciencia, las experiencias de la vida me hablan a mí a través de la conciencia, mi conciencia ya está santificada. Por eso el Espíritu Santo cuando crea una relación con tu conciencia, tú santificas tu conciencia. Ahora quien te está hablando no es las experiencias, no es la conciencia, ahora es directamente el Espíritu Santo. Porque de hecho la conciencia tuya ya ha estado santificada por la presencia del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando se te salga una mala palabra, cuando te des con un martillo y no digas ouch, cuando llegue esos momentos, ¿qué sucede? Deja que el Espíritu Santo empiece a bregar en tu interior. Lo hice mal, punto. ¿Cuántas veces no le respondemos a nuestra esposa, a nuestro cónyuge de una manera incorrecta, no? Ouch. No, vamos para las notas. En ese momento tú tienes que darle espacio al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es la conciencia, es la residencia de Dios dentro de tu vida. Hay una parte que está en azul, no sé si está en azul, ¿no? Dice, y lo voy a leer, dice leer así mismo, porque es importante. Entonces esta nueva raza de personas, ¿cómo las dirige Dios? En la mente de Dios cuando cometen pecado. El problema es que hemos pasado tanto tiempo habiendo sido enseñados y entrenados con la conciencia del pecado y por tantos predicadores y por nuestro entorno creciendo debido a la diferencia entre el bien y el mal, que muchos de nosotros incluso hemos perdido la idea o nunca hemos tenido la comprensión del concepto de lo que es el pecado. Por la simple definición de pecado, el cristiano no puede pecar. Y estas no son mis palabras, son las palabras de Juan. Le explico esto en español. Usted sabe, cuando yo me crié, todas las cosas que eran pecado. Ver televisor, jugar béisbol, jugar baloncesto. Las mujeres usar falda corta, no afeitarse las piernas. Digo más, ponerse pantalla. ¿Cuántos vivieron parte de esa era? Mire, yo conozco mucha gente que terminaron en el infierno porque la iglesia misma la juzgó de tal manera que salieron y nunca más regresaron a la iglesia. Yo no sé si hay gente más de mucho tiempo aquí, pero para allá para los años, ay santa, 70, principios de los 70, la Iglesia Católica hubo un avivamiento dentro de la Iglesia Católica, lo que hoy conocemos como la Iglesia Carismática, y miles de gente de la Iglesia Católica salieron de la Iglesia Católica y se refugiaron en las iglesias pentecostales. Y todos los pastores de la Iglesia Pentecostales los echaban fuera porque las mujeres venían con el pelo corto y venían con pantalla o venían con pantalones a la iglesia. Miles de personas que Dios le dio la oportunidad de entrar por las puertas de la iglesia y la iglesia le cerró las puertas. ¿Qué sucede? De ahí nace lo que hoy conocemos la Iglesia Carismática Católica. Bueno, ya no usan católica.
y por lo menos se salvó, yo creo que un 10% de una gran cosecha que Dios abrió. Entonces, el concepto pecado nos lo han puesto en nuestra mente, en nuestra cara, nos lo han rastrillado tantas veces que a veces nosotros estamos inmunes de lo que es pecado. Llega un momento donde no tenemos una definición de lo que es pecado. ¿Qué es pecado para ti? Si yo le preguntase a cada uno de ustedes, ¿qué es pecado para ti? Todos los que están aquí, o la mayoría de los que están aquí, me van a decir los 5 pecados capitales que menciona la Biblia. Adulterio, fornicación, matar. Fuera de ahí. Y los más bravos me van a decir, no mentir, hasta que llega abril para llenar los tazos. Oh, that's reality. www.reality.com. Esa es la realidad, que el pecado de nosotros a veces lo mezclamos de tal manera que lo podemos sugarcoat, echarle una cremita por encima para que pase. Y entonces, no solo eso, el pecado ha afectado nuestra mentalidad de tal manera que ahora que aquellos que están más estrictos con el pecado, le llamamos rajatabla, le llamamos radicales, le llamamos... Ahora, ¿dónde yo estoy parado en la línea del pecado? Porque la palabra de Dios me dice, el libro de Juan, dice, el que es nacido de Dios. ¿Cuántos somos nacidos de Dios aquí? Todos, ¿no? Porque la semana pasada hablamos que Él nos hizo hijos de Dios. En otras palabras, nacimos a una nueva naturaleza, la nueva naturaleza de la nueva constitución que Dios nos dejó aquí en la tierra ahora. ¿Qué sucede? El que es nacido de Dios no puede pecar porque ha nacido de Dios. Alguien que busque la cita y yo la parafraseé, pero alguien que busque primera de Juan 3:9 y la lea ahí en voz alta para que todos entendamos. Espérate. Oílo, para que puedan oírlo todo. Claro. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí estamos. Habla de la simiente. En otras palabras, por eso te digo, el día que tú y yo aceptamos a Jesús, ya no somos del mundo, ahora somos de una nueva naturaleza, una nueva raza de cristianos. Estamos aquí con unas leyes completamente diferentes. ¿Qué sucede? Yo no puedo pecar. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Levante la mano si usted es un pecador. Tenemos bastantes pecadores en la iglesia. Los demás andan perdidos en el limbo, no saben ni dónde andan. Mire, nosotros no podemos pecar. Punto. Como cristianos, si yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí, bueno, no si lo tengo, yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí, yo no puedo pecar. Cuando yo le fallo a Dios y entramos entre comillas lo que la Biblia llama pecado, ¿qué sucede? En ese mismo instante el Espíritu Santo me trae una profunda convicción del error que yo cometí y yo rectifico mi conducta en ese momento. ¿Estamos aquí? Por ejemplo, qué sé yo, y voy a poner un ejemplo así de eso que llega a la mente. Yo tengo un mal pensamiento, ¿amén? Yo tengo un mal pensamiento y sigo, porque a veces el estilo de venganza nos hace hacer como una película. Cuando yo lo coja le voy a dar... ¿Ah? Brenda se ríe, no te río que me da risa a mí. ¿Cuántas veces nosotros nos hacemos una película de hacerle daño a una persona? Todo. Esa es nuestra conducta. Alguien que te hace algo malo, tú te imaginas, haciéndole mil cosas. De momento como que paras, ¿no? Reprenda el diablo, ¿no? Rápido le echamos la culpa al diablo. Reprenda el diablo, malos pensamientos. Pero si en ese momento yo me arrepiento, le digo, Señor, perdóname, eso no es el pensamiento de un cristiano. El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo me perdonan en ese instante.
Si eso sucede, mi pensamiento es en 2, 3 segundos, 1 minuto de pensamiento, mi siguiente segundo de vida, ya yo estoy arrepentido, yo no soy pecador. ¿Alguien entendió lo que yo dije? ¿Mm? ¿Entendiste, María? ¿O estás ahí en el aire? ¿Por qué la Biblia dice que no podemos pecar o no somos pecadores? Porque en el momento que yo le fallo a Dios, en ese mismo instante yo recibo perdón de mi pecado. Mi siguiente segundo, pues no soy pecador. ¿Todo el mundo lo entendió? Mire, si no lo entiende, yo vuelvo y lo explico, porque this is very important for you. Lo importante es que nosotros entendamos, si la Biblia dice que yo no debo practicar el pecado, son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es fallarle a Dios, una cosa es pecar y otra es practicar el pecado. ¿Dónde yo practico el pecado? Cuando la conducta o la misma conducta se sigue repitiendo. Por ejemplo, las mentiras. Hay gente que son mentirosos de profesión, se le puede dar un... Yo tenía un hermano, él partió ya, no sé para dónde. Sí, pues no te puedo decir que partió para el cielo, yo no sé, él tenía una relación con Dios muy extraña. Y ese hombre era un mentiroso y decía unas mentiras tan bien organizadas, tan bien dichas, que al final él se las creía. Y llegaba un momento que cuando decía la verdad, tú nunca sabías si era verdad. Él por años decía que tenía una mujer, que se había casado en Santo Domingo, que tenía una mujer y que la mujer le enviaba dinero siempre. Y todo el mundo decía, este es un embustero de primera línea, ¿no? Y aparecía con dinero. Porque todo el mundo pensaba que era del trabajo. 5 años después llegó una dominicana a casa buscando a su esposo. En serio, no le estoy hablando. Porque él decía una verdad, pero era tanto los embustes que decía, que yo no sé por qué yo estoy metido aquí. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que tú y yo no podemos practicar el pecado. Una persona, por ejemplo, si usted tiene un problema de mentira, usted tiene que resolver su problema de mentira. Si usted tiene un problema de pornografía, usted tiene que resolver su problema de pornografía. Si usted tiene un problema, qué sé yo, el problema que usted tenga, usted tiene que resolver ese problema. ¿Cómo usted resuelve ese problema? Cambiando, modificando su conducta. ¿Estamos aquí? Modificando su conducta. Por ejemplo, si usted es una persona que tiene problemas con el alcoholismo, en algún momento fue alcohólico, no se vaya a evangelizar a una baja. No se junte con familiares que beban. Punto. Modifica tu conducta. Mira, que es que somos familia. Sí, somos familia, pero tú perteneces a un mundo en el cual yo no puedo pertenecer. Usted sabe, la familia de mi esposa, ninguno de ellos era cristiano. Y nosotros nos veíamos a veces obligados, si podíamos utilizar esa palabra, de compartir con la familia. Y cuando llegábamos, todo el mundo estaba fumando, todo el mundo estaba bebiendo. Llegaba ese momento donde estábamos, compartíamos con ellos un ratito, y cuando veíamos que la cosa ya iba cambiando, los chistes de color y la actitud, nos vemos, tenemos que irnos. Vamos, se vayan, que es temprano, todavía está la hoja y los pasteles ahí. No, está bien, tranquilo, es que mañana tenemos un compromiso. Ve, modificar tu conducta. ¿Por qué lo hacía o no? Porque en un momento del pasado yo fui alcohólico. Y si tengo 20 personas bebiendo al lado mío, ¿cuál es la tentación que me puede tumbar? El alcohol. Entonces, por eso la Biblia dice que nosotros no podemos practicar el pecado. Si usted tiene un pecado que se repite, que entra en un ciclo vicioso de repetición, usted tiene que empezar a hacer ajustes. Porque el problema del pecado, la Biblia dice que las cosas, ahora mismo no me acuerdo la parte de la Biblia, pero el pecado simplemente está ahí. Nosotros, de nuestras propias concupiscencias, somos atraídos. Somos atraídos. Mire, le voy a poner un ejemplo claro.
Si alguien tiene problema de alcoholismo, hay una cerveza ahí, le pasa por el lado y la va a mirar. Pero si al otro día le pasa por ahí y la ve ahora fría, la va a mirar 2 veces. Y si al otro día pasa por ahí, el amigo que anda con él coge una y se la ofrece, quizás tú le vas a decir que no. Pero si al otro día pasa, el 4.º día, y ya está así blanquita de fría por dentro, y el día está a 95 grados, la vas a coger. ¿Quién obligó a esa persona a coger la cerveza? ¿El amigo? ¿La circunstancia? ¿O fue que él fue atraído de su propia concupiscencia, lo tomó, lo ingirió y ya cometió pecado? La mayor, todo lo que nosotros llamamos pecado es a través de nuestra conducta, de nuestra atracción del pecado. Mire, todo lo malo que usted era antes de conocer a Jesús, ¿tú sabes dónde está? No, lo que está en el fondo del mar son los pecados. Lo que tú eras. ¿Dónde tú crees que está lo mala que tú eras? ¿Te acuerdas cuando estaba en la high school? No. Siempre fuiste buena. Tú no tienes cara de haber sido buena. ¿Dónde está todo malo que era Edgar antes? Dentro de él. Todo lo malo de Georgie está dentro de Georgie. Todo lo malo de María, todo lo malo de... ¿Por qué? Porque eso nunca fue borrado. Esas fueron tus experiencias con la vida. Nunca los vas a olvidar. Están dentro de ti. Lo que pasa ahora es que la presencia del Espíritu Santo lo ha suprimido. Ahora ya tú no eres una persona emocional. Ahora tú no eres una persona almática. Ahora tú eres una persona espiritual. Ahora tu espíritu ha crecido tanto dentro de ti que ahora todo lo que era pecado, toda la vida mala tuya, ahora está compresionado y no puedes salir. El día que dejes de ayunar, el día que dejes de orar, el día que dejes de venir a la iglesia, el día que dejes la relación con Dios, el Espíritu Santo se sale y vuelve a salir lo que nosotros entre comillas en la iglesia le decimos el viejo hombre. Porque en la iglesia nosotros hemos romantizado tanto la palabra que tenemos 1000 excusas para seguir pecando. Ouch. ¿Ustedes están bien serios o es que yo estoy hablando que se entiende la palabra hoy? ¿Por qué? Porque lo malo que yo era nunca va a desaparecer de mi vida, siempre va a estar ahí. Pablo lo especifica que son mis concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia? El pecado que está escondido dentro de mí, o las conductas de pecado, perdón. Las conductas de pecado que están escondidas dentro de mí que me atraen a cometer pecado. Por eso Juan dice, el cristiano no puede pecar. El cristiano no puede practicar el pecado. ¿Alguna pregunta? Si no, seguimos. Entonces definimos el pecado a partir de la palabra. Entonces cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Por lo tanto, no juzguemos más a los unos a los otros, sino juzguemos esto más bien que ningún hombre ponga una piedra de tropiezo en una ocasión para caer en el camino de su hermano. En otras palabras, no seas piedra de tropiezo a otra persona. Vamos aquí. Creo que Pablo hace una disertación bien clara. Si alguien come una cosa y tú no la comes, no lo juzgues. Porque él no come el cerdo. El cerdo es un animal, si tú buscas la Biblia dice que el cerdo es un animal inmundo, ¿no? Estamos aquí. Si alguien, por ejemplo, yo tenía familia que eran adventistas, ellos no comían cerdo y mi papá los juzgaba. Entonces, a veces yo le decía, pues déjalo, si no comen cerdo, pues dígate. Al final terminaron todos con diabetes y todos con las venas tapadas. ¿Sabes? Tú no puedes juzgar a una persona. Por ejemplo, yo fui a España y en Europa todo el mundo bebe vino en la cena, en la cena, ¿no? Es normal, normativo. Cualquier cristiano, pastores y todo van y ponen una botella de vino, comen y se la beben. Cuando yo llego me dicen, Pastor Cava, no, digo, no, está bien, tranquilo. A la otra noche vuelven a insistir. Ya mira, yo tuve un problema de alcoholismo bien grande.
y si yo abro la puerta a tomarme un vaso de vino, eso me va a causar problemas grandes. Un vaso de vino no va a matar a nadie, punto. Esa es una realidad, que le guste o no le guste, un vaso de vino no te va a matar. Pero es una puerta que tú abres para entrar en una conducta desacelerada o descontrolada de tomar alcohol. ¿Estamos aquí? Yo simplemente le dije que no, puse las pautas. Otros de los pastores que andaban conmigo jugaban a los de España. Otros simplemente se dejaron llevar por la cultura y se metieron también su... Yo tampoco lo juzgo, ¿tú me entiendes? Porque ellos en su conciencia son pastores, saben la cultura de aquí, saben la cultura de allá. Si ellos lo hacen, su conciencia está limpia. ¿Quién soy yo para juzgarlos entonces? Por eso la ley de Dios, las leyes del reino de Dios ahora están escritas dentro de mi corazón. Pero alguien tiene que decir, que tu conducta no se convierta en un libertinaje, porque ahí está el problema. Porque ahora algo puede ser pecado para mí, pero no puede ser pecado para ti. Pero si tu conducta es liberal, yo no puedo juzgarte, pero si tu conducta se sale de las normativas de lo que es el pecado, entonces estás mal. Yo no te juzgo, pero estás mal, punto. ¿Estamos aquí? Yo no soy nadie para juzgarlo, pero yo puedo mirar a esa persona que su conducta me está diciendo que no está alineada a lo que la Biblia o la palabra dice. Por eso hoy en día encontramos muchos cristianos, entre comillas, ¿no? No son cristianos, son cristinos, ¿no? Se quedan en la casa los días de semana viendo a Cristina. Si usted falta, aquellos que están viéndome por allá, si usted falta a la iglesia le va a subir el colesterol enormemente. Sí, mire, ponme la cámara aquí para que vea bien. Si se quedó en la casa, su colesterol le va a subir, porque se va a estar todo el día viendo la novela, viendo el televisor, viendo a Netflix y comiendo cheese treat de eso de high cholesterol food. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que yo no puedo juzgar a nadie. Ahora Pablo me lo deja escrito en un solo versículo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por eso Pablo decía que cuando andaba con los judíos se conducía como judío. Si andaba con los griegos se conducía como griego. Se iba para otro lugar, él cambiaba como el camaleón. Él cambiaba de color de acuerdo a las circunstancias. Yo no vine aquí a juzgarte, yo vine a presentarte un plan de salvación que no importa, que traspasa la cultura, que traspasa tu conocimiento. Estamos aquí. Cuando nosotros empezamos a juzgar, por ejemplo, ¿cuántas iglesias que hay todavía que dicen que una mujer no puede usar pantalones? Hay un montón de iglesias que todavía, porque la Biblia dice que si la mujer no puede usar la ropa del hombre. Pero si tú te vas a Polinesia y los hombres usan falda. O sea, son cosas que a veces nos dijeron tantas cosas del pecado que nos confundieron, o simplemente las aceptamos sin entender que Pablo dijo que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahora yo permito que el Espíritu Santo me juzgue. Amén. Que el Espíritu Santo sea el que cambie mi conducta. Ahora, como iglesia, como corporación de cuerpo de Cristo, tenemos unos estándares que el Espíritu Santo siempre te va a llevar a que tú encajes dentro del cuerpo de Cristo en la iglesia. Si usted encuentra un hermano de estos cabezones, de estos que son como cabritos, que se pasan brincando, buscándole 5 patas al gato, tratando de pasarle por encima a su líder o a su pastor, esa persona no quiere ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque a través de 2000 años Dios ha perfeccionado la iglesia, su cuerpo, para tener una conducta correcta. Un cristiano aquí es el mismo cristiano que está en Japón. Un cristiano que está en Japón es el mismo que está en China. Un cristiano que está en China es el mismo que está en Dominicana, en Colombia. ¿Por qué? Porque todos tenemos unas cosas que cumplir
por la palabra. Y el Espíritu Santo todo nos va a dirigir a todos tener un solo pensamiento, una sola conducta, sin entrar en genealogía, sin entrar en vestimenta, sin entrar en nada. La adoración que tú le das a Dios en inglés es lo mismo que tú le das en español. La misma que tú le das en español la puedes dar en griego, en arameo, en judío, en árabe, lo que tú seas. Es la misma adoración que tú le das a Dios. Vamos aquí. Y el Espíritu Santo te va a llevar a ese tipo de relación con Dios. Amén. Pregunta. Parte 3. Sé y estoy persuadido por el Señor Jesús que no hay nada impuro en sí mismo para Él. El que estima cualquier cosa es inmunda, para Él mismo, para Él es inmundo. Eso se encuentra en Romanos 14:6. En otras palabras, déjame parafrasearlo más claro. Cuando tú tienes unos preceptos, cuando tú tienes unos estereotipos de algo que es pecado, todo lo que suceda, tú lo vas a señalar y lo vas a juzgar como pecado. ¿Vamos aquí? ¿Por qué? Porque ya tu mente está preconcebida, tu mente está programada, los paradigmas que tú has metido dentro de tu mente te dicen, ese hermano es un carnú. ¿Cuánta gente tú has visto que juzgan la espiritualidad de una persona por la manera que viste? Oh, ese hombre es un santo hombre de Dios, tiene una Biblia Thompson ahí como de 7 libras y media. Por tu vestimenta. ¿Qué tal tú me dices? Yo fui a Cuba con Irving, todo el mundo se acuerda de Irving, ¿no? Irving Santana. Y Irving Santana, cuando estuvo en el mundo, se hizo un montón de tatuajes. Y como andábamos de vacaciones, pues él andaba en pantalones cortos y se le veían todos los tatuajes. Todos los negros de allí de Cuba le decían, ese señor es malo. Ese señor es malo. Entonces yo le pregunté a uno, ¿por qué ese señor es malo? Y me dice, porque tiene muchos tatuajes. En otras palabras, le habían enseñado un concepto de pecado, de que un tatuaje era malo y que la persona que los tenía era malo, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cuántos ministros de Dios yo he visto que están en el altar hoy en día que predican que son hombres ungidos y tienen tatuajes? Claro, porque en su vida del mundo se hicieron tatuajes, ahora son salvos, son regenerados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los usa de la manera como vinieron al Señor. Estamos aquí, estamos bien, ¿no? Ahora, lo que yo dije, tú lo puedes transversar en tu mente y decirle a otra persona que el pastor Cabá dijo que tener tatuaje o hacerse tatuaje no era malo. ¿Ves la gran diferencia entre lo que yo dije allá a lo que yo estoy diciendo ahora aquí? Porque la Biblia lo prohíbe, punto. Y si tú eres cristiano y continúas con esa conducta de seguir pensando que los tatuajes son inocentes, hay algo que tienes que ajustar o modificar en tu conducta. Porque es una gran diferencia, porque Cristo dice que como tú llegaste, así Él te recibe. Amén. Pero de ahí comienza tu primer paso de santificación. Y la santificación es el proceso de tú limpiar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu de todo pecado. Pregunta. Ustedes no me han dejado a mí hoy hablar. Deuteronomio. Santo. No tengo mi Biblia, tengo el iPad. Yo creo que es Deuteronomio 8. Mi mente no me falla. La Biblia dice que no hacer rasguño en tu cuerpo por muerto. Ahí estamos bien. Porque la mayor parte que tú le citas ese versículo, dicen, es que el tatuaje que yo me hice es una butterfly y no tiene nada que ver con muerta. Pero es el mismo principio. ¿Lo puedes leer? Léelo en inglés, aquí somos bilingües. Ye shall not make any cuttings in your flesh for the dead, or print or tattoo any marks upon you. I am the Lord. However, just because society approves of something does not make it right in the eyes of God. Levítico 19:28. ¿Tienen español? No.
¿Tienen español? Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar. La Biblia lo prohíbe en el Antiguo Testamento. ¿Por qué la Biblia? No sé por qué me metieron aquí, pero si la pregunta es buena y va a traer la aclaración, mejor todavía. ¿Por qué la Biblia especifica eso? Porque las culturas que no eran hebreas, la cultura egipcia, todas las culturas de Mesopotamia, completamente, todas marcaban la gente con tatuajes por la gente que se moría. ¿Qué sucede? Dios no quiere que su cuerpo se marque, se dañe. ¿Por qué? Porque en la mente de Dios, oiga esto, en la mente de Dios está por algo que va a venir en el futuro, y es que el cuerpo de nosotros se va a convertir en la residencia de Él, del Espíritu Santo en nosotros. ¿Estamos aquí? ¿Me entendieron o los dejé perdidos? ¿Por qué Dios le dice al pueblo de Israel que no se marque? Porque en la mente de Dios está el futuro de la iglesia. Y el futuro de la iglesia, la Biblia nos especifica que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Si no, Jesucristo hubiese estado tatuado. Somos templos. Por eso mismo, porque en el Antiguo Testamento, lo que es la cultura hebrea, Jesucristo conoce el futuro y Él sabe que cuando Él venga a la tierra, Él va a establecer el Espíritu Santo, el templo de la iglesia donde va a residir el Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? En otras palabras, Dios antepone el tiempo, da una orden antes del tiempo para que cuando llegue el momento de que el ser humano reciba la presencia del Espíritu Santo esté limpio. You want to dig in, I keep digging. Listen to me. Oiga esto. Porque cuando tú te haces un tatuaje, tú estás haciendo un pacto con los demonios. Oiga esto. Tú vienes al cuerpo de Cristo, tú te reconcilias. ¿Amén? Tú eres nueva criatura. ¿Right? Pero tú hiciste un pacto con un demonio y los demonios no han roto el pacto. Tú lo rompiste, pero el demonio no. El demonio te va a seguir toda tu vida hasta el día que tú te mueras. ¡Auch! Esto está serio ahora, María, ¿verdad? Oiga, entienda esto. Cuando nosotros venimos al Evangelio, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, nosotros rompemos todos los pactos con el pasado. Nosotros, amén, somos liberados. Nosotros entramos a ser parte del cuerpo de Cristo. Pero el demonio que hizo el pacto contigo le tiene que dar cuenta a Satanás. Y él no va a romper, él dice, yo no rompo el pacto, lo rompería él, pero ese pacto sigue conmigo y te va a perseguir hasta el día que tú te mueras. Tú sabes las veces que mi esposa y yo estamos, es cuando una persona se está muriendo y los demonios están ahí reclamando el pacto que esa persona hizo. Inclusive su hermana estaba en el lecho de la muerte, ella, ¿no? Ella estaba en el lecho de la muerte, ella se convirtió martes, miércoles entró en coma. El sábado de la noche yo estoy como a las 10 de la noche en mi casa escribiendo las notas de mi sermón y el Espíritu Santo me dice, arranca para allá porque es emergencia. Solté lo que tenía que hacerlo y me meto allá y me meto al cuarto de ella. Y cuando yo llego allí, habían llamado una bruja de Tampa que viajó de Tampa a la casa de ella para ella terminar el pacto que aquella mujer. Porque en sus años de ignorancia ella le entregó el alma al diablo. Y en el último instante vino una bruja. Cuando llega una bruja al lecho de muerte es porque el pacto es grande, ¿no? Y cuando la bruja entró para allá adentro que me vio, le dijo a la otra persona de la familia, le dijo, mientras él esté ahí, yo no puedo hacer nada. Y yo lo hice. Y yo me quedé con ella. Todo el mundo entraba, todo el mundo salía, pero yo del lado de ella no me fui. Le cogí la mano, empecé a orar por ella. Yo sabía que ella estaba ya inconsciente, pero seguía orando por ella. Salió todo el mundo, inclusive mi esposa salió del cuarto, se quedó una de las cuñadas que no era cristiana y ella rezaba y lloraba.
Pero yo de ahí no me iba, porque si el martes Dios me llevó a presentarle el plan de salvación, yo no iba a dejar que se perdiera. ¿Qué sucede? Allí mismo en los brazos míos partió con el Señor. La bruja se montó en su carro y se fue para Trampa a darle cuenta al diablo de que un pacto se le rompió. Yo he estado en el lecho de cama de una persona que fue espiritista, pero espiritista de alto rango. Y yo fui y el diablo se lo iba a llevar, punto. Y yo entré a las 3 de la mañana, y para que dejen entrar a una persona a las 3 de la mañana en emergencia, eso es intensive care, es bien difícil. Yo le dije, yo tengo autoridad, yo soy pastor, yo tengo que ir allá adentro. Me dejaron entrar y ahí yo empecé a luchar con el ángel de la muerte y con el demonio que había hecho el pacto. Porque si yo no lo saco de allí, el hombre se hubiese ido para el infierno. Ouch. El problema es que Dios le dio la oportunidad. Y me enteré los otros días que tiene todavía un altar en el cuarto a los demonios. ¿Quién me metió a hablar de esto? Vamos para acá. ¿Alguna pregunta? No es tanto a veces solamente el tatuaje, sino el símbolo que tiene, el significado que tiene, la forma que tiene, es también otro de los... Sí. Y puede ser una mariposita inocente, pero el principio es el mismo, punto. Yo le doy gracias a Dios que mi esposa no me dejó hacer uno, porque una vez yo estaba sentado ya marcado para hacerme uno, y mi esposa se metió para allá y le quitó hasta la máquina al tipo, y me dijo, no, y no te lo vas a hacer. I'm so grateful for that. Praise God. Son cosas de principios espirituales que usted tiene que conocer como cristiano. Aunque parezcan inocentes, son pactos que tú tienes que romper de tu vida. Y tú los rompes, pero el demonio tiene un pacto que va a seguirte hasta el final de tus días. Sigo. Resumen, primero observamos cómo nos dice que no pongamos una piedra de tropiezo o una ocasión para caer en el camino de nuestro hermano o hermana. Pero ten cuidado que de ninguna manera esta libertad tuya se convierta en una piedra de tropiezo para aquellos que son débiles. Ahora mencioné esto por esta razón. Hemos discutido hasta ahora cómo todo lo que no es de fe es pecado. Vamos a dejarlo ahí para entrar en la segunda parte. Las leyes de la nueva Constitución, la persona de Jesús. Ahora la ley, esto es más un resumen de lo que hemos hablado. Ahora la ley está escrita en nuestros corazones. No podemos juzgar a nadie, pero sí cuidar nuestra conducta. Dos términos importantísimos que tenemos que entender claramente. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Los principios que Jesús nos enseñó. La persona de Jesús crea tu paz y te prepara para la eternidad. Oiga esta. La persona de Jesús crea tu paz y te prepara para la eternidad. Mi relación con Jesucristo es mi preparación para yo conocer la eternidad. Pero oiga esto, pero sus principios te preparan para la vida aquí en la tierra. That's powerful. That's powerful. Mi relación de conducta con Jesucristo me prepara para el cielo, pero los principios que Él me dejó me preparan para yo vivir una vida de santidad aquí en la tierra. Y se puede vivir santo en medio de una sociedad inmunda. Por eso Noé fue encontrado justo. Dios escoge gente que en medio de circunstancias que otros se caen, Dios escoge y encuentra gente santa. Elías fue uno que fue donde Dios llorando, le dijo, no, si yo soy el último que he quedado. Cállate la boca, muchacho, quedan 7,000 igual que tú. Es más, y aquellos 7,000 no están gritando ni llorando como tú. Y están metidos en una cueva. That's powerful, ¿no? ¿Qué hacen metido en una cueva? Aleluya. Los principios que enseñó la persona de Jesús crea tu paz y te prepara para la eternidad, pero sus principios te preparan para la vida en la tierra y la prosperidad. Considera estas leyes bíblicas para ayudar a expandir su descubrimiento. Las leyes que crean dinero.
Hablar de dinero en la iglesia se convierte en un tabú. Los cristianos tenemos leyes, tenemos principios para ser personas prósperas. Punto. Si alguien le habló de pobreza, la pobreza que nos enseñaron a nosotros, de que el cristiano no puede ser bendecido, que el cristiano no puede tener dinero, que el cristiano no esto, eso viene de la iglesia católica. La iglesia católica por allá en la Edad Media le enseñaba a los feligreses que tenían que ser pobres, que tenían que hacer sacrificio. De ahí es donde sale la... ¡Ay, santa! Cuando una persona muere que tú pagas para sacarlo del purgatorio, eso tiene un nombre, indulgencia. Porque esa mentalidad de la Edad Media de la Iglesia Católica se movió a Europa, y de Europa todos aquellos puritanos que se movieron en el año 1700, que vivían en Europa, se movieron a América, aquí a Massachusetts, en Plymouth, y de ahí esa raíz de gente que creían que eran superiores hasta el Espíritu Santo, esa fue la herencia pentecostal que nosotros recibimos cuando Pentecostés nació a principios del siglo pasado. Los puritanos que vinieron de Europa trajeron la mentalidad de la iglesia medieval, de la iglesia católica, de que no podíamos ser prósperos porque el único que podía era el terrateniente que dominaba todo. Esa mentalidad se metió dentro de nuestra cultura, se metió en Centroamérica, se metió en el Caribe, y esa es la herencia del bagaje de los conceptos de riqueza que la iglesia hoy en día está viviendo. Por eso tú y yo criticamos a un apóstol que predica prosperidad. Dime tú, si Dios me da mi dinero y yo soy buen administrador de mi dinero, ¿dónde tú crees que yo voy a invertir mi dinero? En el reino de Cristo. Por eso mi esposa y yo hemos determinado muchos años atrás, nosotros no damos el 10%, nosotros damos del 15 al 18% de nuestras entradas, todo el año, sin contar ofrendas. Las ofrendas son semillas que tú tiras. ¿Por qué? Porque yo aprendí conceptos del reino, que cuando tú inviertes en el reino, tú vas a recibir, ¿qué? Beneficios del reino. Antes son las 9. ¿Quién aceleró el reloj? Alguien lo movió, ¿no? Gloria a Dios. Las leyes que crean dinero, las leyes que crean la paz, leyes que crean honor. Esa de honor está powerful. Leyes de conducta social, no tienes que creer en la gravedad. ¿Sí? No tienes, tú puedes decir, no, yo no creo en la gravedad. Tírate por un risco a ver si no baja. El concepto de la creencia tuya no tiene nada que ver con los principios de Dios. Tú puedes decir que un cristiano no tiene que ser bendecido, que no puede dar dinero, pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que vamos a ser bendecidos y prosperados en toda bendición. Y entramos, porque ahora le voy a explicar, porque ya veo que hay caras como que están ya media crispy, ¿no? La antena La antena del legalismo se subió como 3 pies y está buscando señal. ¿Dónde? Pues tranquilo, cójalo con calma. No tienes que creer en la gravedad como quiera va a seguir funcionando. Es una ley natural que opera independiente de su nivel de comprensión o aceptación. Los niveles espirituales funcionan de la misma manera. Amén. Los principios o leyes de Dios son infalibles, permanecen en su función delegada con o sin tu convicción. En otras palabras, si Dios estableció una ley, un principio, eso no cambia nunca. Le voy a explicar por qué. ¿Por qué la Biblia ha sido el libro tan revelante a las sociedades que han existido desde la existencia misma de los libros sagrados? ¿Por qué? Porque las necesidades del ser humano son siempre las mismas. Oiga esto, las necesidades del ser humano siempre son las mismas. No importa la cultura, no importa el tiempo donde te haya tocado existir, tus necesidades humanas siempre van a ser las mismas. Y oiga la otra parte, los mismos pecados de 4,000 años atrás son los mismos pecados del día de hoy.
Las conductas de pecado, las conductas pecaminosas no han cambiado a través de la historia, siguen la misma. Por eso la Biblia por 4000 años es tan relevante a las necesidades del ser humano. Y si Cristo no viene y hay 2000 años más al frente, la Biblia sigue cambiando y transformando vidas. ¿Estamos aquí? Por eso los principios de Dios no cambian. Estamos aquí, usted está como ahí medio perdido. Pero si desconocemos su existencia o elegimos ignorarla, nosotros entonces vamos a cosechar las consecuencias de ignorar los principios de Dios. ¿Estamos aquí? Por ejemplo, por 20 y pico de años, 30 años de pastor Freddy fue pastor un montón de años también. ¿Cuánta gente tú ves que están comiéndose un cable todo el tiempo? Mire, yo he conocido gente aquí que la ha llevado a la oficina y me han dicho cuánto cobran como pareja. Y hay una familia que cobraba casi $8,000 al mes. Y tenían el carro, el apartamento, porque tampoco tenían casa, todo atrasado, todo un desastre económico. Yo decía, ¿cómo es posible con $8,000 mensuales de entrada? Pero tú veías el sobre de diezmo, o carecía el nombre de ellos en el sobre de diezmo, o si ponían, lo que ponían era peanuts, una miseria. En otras palabras, estaban engañando a Dios con sus diezmos, con sus ofrendas, con su fidelidad financiera. ¿Qué sucede? Pues está recogiendo para atrás lo mismo que está sembrando. Si siembras granitos de maíz chiquitos, vas a cosechar granitos de maíz chiquitos. Pero cuando tú entiendes que tu cosecha siempre va a ser paralela a tu siembra. Y lo que tú siembras, eso tú vas a cosechar. Siémbrate una mata de tomate. ¿Vas a cosechar aguacate? No. ¿Vas a cosechar qué? Tomate. ¿Sabes? Esos son principios del reino que no cambian. Amén. Si desconocemos su existencia o la elegimos ignorarla, eso no va a cambiar. Los beneficios los vas a perder. Pastor, que nosotros aquí en la iglesia, o sea, los cristianos peleando que si el diezmo sí o si el diezmo no. Sin embargo, no hay ningún coach o consejero financiero que sea del mundo, no son cristianos, no hay ninguno. Váyase a YouTube, búscalo para que usted vea, ninguno de ellos está en contra. Inclusive ellos, uno de los primeros consejos que ellos dan es que cada persona saque el 10% y se lo dé a cualquier persona o entidad benéfica, pero la cuestión es que mientras nosotros estamos peleando por algo que Dios nos da, el mundo entiende ese principio y lo utiliza para su beneficio, y como es un principio de Dios, le funciona. Un principio. Mientras tú funciones tu vida financiera, y estamos hablando ahora de finanzas, a base de los principios de Dios, nunca te va a faltar. Ahora, mi problema es, ¿qué concepto tienes tú de riqueza? Porque quizás el concepto erróneo de riqueza es lo que está erróneo en tu mente. Porque si tú llamas a una persona rica, alguien que se va en el jet set a pasar unas vacaciones allá en Grecia y tener un yate de lujo y pasear, si ese es el concepto de iglesia, por más que tú trabajes, no vas a llegar a eso. Punto. Porque vas a trabajar como burro para un sueño que no es riqueza. Hay gente que está con esos beneficios o aún mayores y son gente desgraciada, que no pueden dormir, que tienen 1000 problemas, porque su concepto de riqueza, tu concepto de riqueza es completamente erróneo. ¿Qué es ser rico? Y esto es una pregunta, porque no me voy hasta que yo no sé. ¿Qué es para ti ser rico? Es tu concepto. Tú tengas salud. ¿Qué es un concepto de ser rico para ti? Listo en medio. Esta gente son muy idealistas. ¿Qué es ser rico para ti?
Ya mismo mira a la esposa, mi amor, ayúdame. A lo que tú piensas. ¿Perdón? Tener a Dios en tu corazón. No lo conozco, mejor no hago ningún comentario. ¿Qué es ser rica para ti? Que no te falte nada, estás cerca. ¿Qué es ser rica para ti? Que tú, esta gente son muy adilistas, estamos hablando de dinero y mire, alguien que me traduzca o que me hable duro. Pero sí me acuerdo porque se me fue. Ya se le fue. No te preocupes, que eso pasa después de los 65. Mire, Jaylee. Vivir sin preocupaciones. Mire, ser rico es comprar lo que tú quieras, cuando tú quieras, y no tengas preocupaciones de que tus finanzas se van a dañar. ¿Estamos aquí? Por ejemplo, yo me considero rico. ¿Por qué? Porque yo he ajustado mis finanzas, que si yo necesito algo, yo voy a una tienda y yo nunca le miro el precio a las cosas. Si el steak es así de grande y me gusta, yo lo echo en el carrito y nunca le miro el precio. ¿Por qué? Porque esa es la salud mental financiera que tú tienes de comprar lo que tú quieras cuando tú quieras. Porque no va a afectar tu finanza. Si la cuenta del banco ha subido con mi nivel financiero y ahora yo decido comprarme un carro y decido comprarme un BMW brand new y voy y lo pago cash. ¿Por qué? Eso es ser rico, porque yo entiendo que puedo comprar un BMW brand new sin ninguna preocupación de ¿qué? De que mi finanzas se dañen. En otras palabras, de acuerdo al nivel de conocimiento de prosperidad que tú tienes, en cualquier nivel de ello tú puedes ser feliz y considerarte rico. Por eso el concepto de riqueza lo tenemos allá adentro, todo mezclado. Imagínese usted, ¿Cómo? No. No estamos hablando de ahora de la relación con Dios. Estamos hablando de los principios financieros. No. Ahorita entramos con la área de la Biblia. Estamos hablando de los principios financieros. Y esto se aplica a cristianos y no cristianos. Por eso no quiero mezclar una cosa con otra. Estoy hablando de finanzas solas. La relación de Dios es cuando entra y santifica la manera de tu pensar. De eso entramos ya mismo en el estudio. Pero una persona, cuando tiene las finanzas establecidas de comprar lo que le dé la gana, cuando le dé la gana, esa persona es rica, punto. Riqueza. ¿Por qué? Porque tú tienes la estabilidad económica para hacer las cosas. Por ejemplo, si tú miras todos estos millonarios que se hacen de la NBA, de la noche a la mañana, cogen un contrato millonario con la Nike, cogen un contrato millonario con otro, y de la noche a la mañana un joven que salió del gueto, que nunca entendió lo que era finanzas, se encuentra en las manos con millones de dólares. ¿Qué hace una persona con millones de dólares en la mano? Lo primero que hace es que se compra la casa más cara, se compra 20 carros de los más caros, se compra una cadena de oro, se compra, whatever you want to think about it, lo que tú quieras pensar. ¿Qué sucede? Pero sin embargo vemos al dueño de la Tesla, ¿cómo se llama él? Elon Musk. Ese mismo. Ese tipo no tiene casa. ¿Tú sabes dónde él vive? En la casa de los amigos. Él tiene un amigo y le dice, mira, voy para tu casa a visitarte.
Claro, ¿quién no va a recibir el millonario más grande del mundo en la casa? Va y te come la comida y está contigo un mes y así nos vemos. Y se va donde el otro amigo, porque él dice que tenerle una casa para él no tiene importancia, porque él pasa más tiempo en el lugar de trabajo. Estuvo 2 años viviendo en el mismo lugar donde trabaja. Dormía en un catre. Entonces, las posesiones tuyas no tienen nada que ver con tu estado de lo que tú eres rico. Son dos conceptos. El problema es que la cultura nos ha enseñado que ser rico es tener millones de dólares para alcanzar un nivel de vida que tú y yo no estamos acostumbrados a vivir. Mire, si yo soy millonario, lo primero que yo pierdo son muchos amigos. ¿Sí? ¿Usted cree que no pierde amigos cuando es millonario? Dime tú. Mire, la mayoría de los que estamos aquí, si fuéramos ricos de la noche a la mañana, y hablo de riqueza, tener mucho dinero o abundancia, en 1 año o 2 perdemos todo y nos quedamos pelados, porque la riqueza está en la manera como tú la tienes dentro de ti. ¿De qué me sirve yo tener mucho dinero si no lo voy a invertir en el reino de Dios? Y ahí es el principio que entramos entonces a la parte que tú dices. Porque ahora mi estado financiero está bendecido por Dios y yo sé que todas mis riquezas vienen de Él y le pertenecen a Él. Iba a decir algo y ahora sí me voy, son las 8. Sí, pastor, que hace un tiempo yo escuché a una persona decir que si uno se pega en la lotería y se gana 1 millón, y los que ganen, si se ganan el 1.5 millones, eso que está por ahí, sí, pues los que jueguen, se acuerden de mí. Pero él dijo que si una persona se gana $1 millón, más le vale que aprenda a ser millonario pronto, porque si no, pierde el $1 millón. Yeah. Lo que pasa es que eso está en la mente, está en el corazón, no está en la cantidad de dinero. Si yo me gano $10 la hora, yo puedo estar tan contento y tan feliz y sentirme financieramente satisfecho como si tuviera 20 o como si me ganara 30 o como si ganara... la cuestión está en la mente, no está en la cantidad que uno tiene. Y la semana que viene, cuando sigamos esto que hemos hablado de finanzas, le vamos a poner la parte espiritual de cómo tener una relación de Dios para que nuestras finanzas queden establecidas correctamente en el orden de Dios. ¿Estamos aquí? Y para noticia suya, Donald Trump se quedó en la ruina 2 veces en su vida. Y la última vez, ¿tú sabes lo que él hizo? Buscó todos los millonarios que se habían pegado en la lotería de los Estados Unidos y le pagó un viaje a Florida, a Miami, y los metió a todos dentro de un yate que él alquiló, y allá adentro los convenció que él tenía la capacidad de hacerlos más ricos a ellos si le entregaban el dinero. Todos le entregaron el dinero y en menos de 2 años él tenía controlado todo Manhattan en Nueva York. La riqueza no está en lo que tú posees, sino la habilidad tuya. Así que lo vamos a dejar ahí porque la semana que viene vamos a entrar entonces cómo santificar nuestro dinero en los principios de Dios. Amén. Esto se puso bueno cuando bregan con dinero. Glory to God. Vamos a estar puestos en pie. Yo sé que el estudio hoy van a salir de aquí con la mente. Si usted sale de aquí hablando de dinero, perdió el estudio. La parte primero del amor de Dios es más importante. Así que su conversación hacia la casa va a ser el amor y el perdón de Dios, la relación tuya con Dios y no con el dinero. El dinero fue para cultivar tu curiosidad para la semana que viene. Amén.